Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el gran placer de contar con nuestra amiga y gran autora, Marisa Alemany. Gerente de consultoría informática durante casi 20 años, actualmente Marisa Alemany compagina su trabajo de profesora con su pasión por la escritura. Hasta la actualidad ha publicado 2 novelas, Diosa de Tierra y Metal, y La Condesa Binaria, y diversos relatos de literatura contemporánea, histórica, ciencia ficción y fantasía. Destaca su colaboración activa con la Fundación Solidaria Binatea, desde su fundación, así como su pertenencia al proyecto Artemisa, donde 7 autoras reivindican el género de lo extraordinario. Asimismo ha coordinado la edición y promoción de diversas antologías como Mujeres en Construcción, Perdonen las molestias, de la editorial Binatea. La autora ha realizado multitud de conferencias y presentaciones de personajes femeninos de la historia, entre ellos, Concepción Arenal, Ada Lovelace y otros tantos que aparecen en la obra, 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, como María Luna, Teresa Gil de Vidaurre, Carrosa de Vilaragut, Margarita Borràs, etc. En octubre de 2018 publicó la novela, Diosa de Tierra y Metal, con ediciones El Transbordador, sobre un universo de mujeres poderosas y humanos desesperados relatado desde los ojos de una adolescente que percibe más de lo que parece. La novela fue elegida como una de las 20 mejores del 2018 dentro del ámbito de fantasía por Fantasimundo.com y ha recibido reseñas muy positivas. En 2021, la novela fue editada en formato audiolibro por la saga Egmont y una sugerente portada. Acaba de publicar una novela denominada La Condesa Binaria, sobre la vida y logros de la inventora de la algoritmia Ada Lovelace, única hija legítima del poeta Lord Byron. La novela es histórica con toques de realismo mágico victoriano. En la actualidad sigue escribiendo y publicando relatos, reseñas y unas reflexiones sobre la mujer de la vida moderna, llamados Diarios de una heterosauria, con bastante éxito en las redes sociales. Se crió influenciada por los libros y cómics que sus hermanas mayores devoraban y se intercambiaban. Esta mezcolanza de sabores literarios conformó su adoración por la lectura y su capacidad de disfrutar de obras de distintas texturas y géneros. No esconde su gusto por la ciencia ficción y la fantasía, ya que encuentra en ellas, como muchos, la posibilidad de contar historias cotidianas en escenarios extraordinarios, lo que libera al lector y da alas a la autora para sobrevolar por encima de prejuicios inevitables en un contexto realista. Entre sus publicaciones se encuentran el relato Te necesito humano, con ediciones irreverentes en el año 2011, el relato Justicia en la antología Del loco al mundo, con la editorial Azen, el relato Gran Sakti de Kill de la antología Antes de Akasa Puspa, con la editorial Sportula en el año 2014, el relato Diario de una exploradora, con la editorial Cápside en 2016 y el relato Señora de la Albufera, en la editorial Binatea en el año 2017. Vamos a escuchar una de las muchas reseñas positivas que tiene la novela Diosa de Tierra y Metal. Y la novela de Marisa Alemany. De pronto, muchos años más tarde, alguien se planteaba un universo desde otras pautas, un universo donde se asumía con naturalidad que la divinidad residiera en las mujeres, un universo donde, además, los dones más preciados no eran los referentes a la fuerza física, siempre relacionados con el sexo masculino, sino una espiritualidad que llega a formar parte de lo físico. Confieso que esta novela me abrió los ojos a realidades nuevas, y no me refiero solo a un género literario que no frecuento, sino a algo más profundo.
El mundo que plantea nace libre de los estereotipos que lastran a la sociedad actual y, por tanto, de unas escalas de valores que están contaminadas por nuestra propia cultura de componente machista. No es la imagen ni la fuerza lo que prima. No concibe la belleza en el sentido que la entendemos como belleza física, sino que hace tabla rasa de todos nuestros condicionantes conscientes e inconscientes para crear un mundo diferente a partir de cero. Quizá lo que más me sorprende de esta obra de Marisa Alemany es que, tras darle muchas vueltas, no podría decir si es una obra marcadamente feminista o si por el contrario no lo es en absoluto. De un lado, el papel esencial atribuido a lo femenino, no solo a las mujeres, haría pensar que se trata de feminismo puro, pero de otro, carece de la parte de reivindicación del papel de las mujeres y de lucha por lograrlo, que es característica del feminismo. Y es que Marisa va más allá. Crea una atmósfera en la que no es necesaria lucha ni reivindicación alguna por carecer de objeto, porque se trata de una sociedad carente del lastre de los estereotipos, y de ahí, precisamente, que tampoco se pueda concebir como una obra que menosprecia a los hombres. Al contrario, se asume la igualdad de un modo tan natural que los hombres desempeñan papeles imprescindibles en muchos momentos de la acción. No obstante, Diosa de tierra y metal es también una aventura que engancha a quien la lee. Su modernidad no la priva de la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace que es propio de una obra de acción, con una trama que pivota alrededor de un eje eterno, la búsqueda. Una búsqueda que hace que, pese a las diferencias abismales entre el mundo que conocemos y el universo fantástico en que nos sumerge Marisa, nos acabemos identificando con los personajes tanto como lo haríamos con un contemporáneo nuestro. Porque las diosas de esta novela son profundamente humanas, y ahí radica su fortaleza y su debilidad a un tiempo. Para acabar, solo puedo agradecerle a Marisa que, además de honrarme pidiéndome que prologue su novela, haya conseguido rescatar una pregunta que quedó sin contestar desde mi adolescencia de cine de verano. ¿Y no podrían ser diosas? Pues ahora lo sé. Claro que sí. Gracias por cerrar el círculo y abrirle los ojos a la niña que fui. Susana Gisbert, fiscal de violencia de género y portavoz de la Audiencia Provincial de Valencia, autora de las novelas Descontando hasta 5, Mar de Lija y del blog Con la toga y mis tacones. Valencia, verano de 2018. Glosario. Razas. Los Ahimsa. Raza humana de rico hombres cuya nave generacional alcanzó el cúmulo de las 3 hermanas en primer lugar. Conquistaron los planetas con mejores condiciones para los humanos y son quienes controlan y gestionan el orden del poder del cúmulo. Ubican un embajador por planeta para evitar los conflictos que surgen espontáneamente entre los Solárides y los Adeptes. Naidu es el embajador Ahimsa del planeta Prakriti. El credo de los Ahimsa es la no violencia. Los Solárides, humanos que alcanzaron el cúmulo tras los Ahimsa. Ocupan los planetas y satélites que necesitan de mayor esfuerzo tecnológico para sobrevivir. Sufren de constantes enfermedades ocasionadas por las radiaciones y las condiciones antinaturales que han sufrido durante su larga travesía en naves generacionales desde la vieja Tierra, ya extinta. Los Solárides son los humanos que más añoran la vieja Tierra y adoran a los planetas del antiguo sistema solar como Venus, Júpiter o Saturno, aunque su religiosidad no es muy intensa. Los Adeptes, escisión de los Soláride, cuyas mutaciones les permiten adaptarse a los planetas más inhóspitos o incluso tener poderes especiales. Llegaron al cúmulo de las 3 hermanas junto a los Solárides, pero sus habilidades les permiten habitar planetas gaseosos, de hielo metano o con aristas y abismos infernales. Shaktis, mujeres adeptes consideradas diosas, lucen biotatuajes que refulgen cuando invocan sus dones conectados con los elementales y los seres sutiles del universo. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. Marisa Alemany, gerente de consultoría informática durante casi 20 años. Actualmente Marisa Alemany compagina su trabajo de profesora con su pasión por la escritura. Hasta la actualidad ha publicado 2 novelas, Diosa de tierra y metal y La condesa binaria, y diversos relatos de literatura contemporánea, histórica, ciencia ficción y fantasía.
Destaca su colaboración activa con la Fundación Solidaria Binatea desde su fundación. Pertenece al proyecto Artemisa, donde 7 autoras reivindican el género de lo extraordinario. Asimismo, ha coordinado la edición y promoción de diversas antologías, como Mujeres en Construcción, Perdonen las molestias, de la editorial Binatea. Ha realizado multitud de conferencias y presentaciones de personajes femeninos de la historia, entre ellos Concepción Arenal, Ada Lovelace y otros tantos, que aparecen en la obra 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, como María Luna, Teresa Gil de Vidaurre, Carroca de Vilaragut, Margarita Borrás, etc. Hola Marisa, para empezar, cuéntanos quién es Marisa Alemany. A la pregunta ¿quién es Marisa Alemany? Yo creo que esa es la gran pregunta para todas las personas, conocerse a sí mismo, así lo trasladaba al oráculo de Delfos y así lo trasladaba Aristóteles y todos los grandes filósofos. Tengo suerte de tener prácticamente 50 años, me quedan escasos meses para cumplirlos y poder saber qué es lo que disfruto, qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace vibrar con pasión, qué es lo que saca mi mejor versión. Y creo que ese es el primer punto para hablar acerca de quién es Marisa Alemany. Actualmente soy una mujer ya madura, que ha pasado por diferentes etapas en su vida. He tenido una adolescencia y una juventud francamente muy divertida. No puedo estar más contenta por este motivo. Ahora estoy disfrutando la de mi hija y observo que es una época para disfrutar, sin duda alguna. Luego pasé una etapa de la universidad donde seguí disfrutando al máximo. La verdad que siempre he sido bastante intensa y apasionada con todo aquello que he hecho, y pese a las dificultades de la época y pese a todos los problemas que tenía personales, que eran muchos, familiares especialmente, siempre tenía esa alegría interna que me facilitaba el disfrutar de mis amigos, del lugar donde estaba, de la lectura especialmente, de esa capacidad que he tenido siempre para extrapolar la situación presente y sacar el mejor partido, y eso lo hacía de una manera muy natural hasta los 30 años. A los 30 años tuve, digamos, una crisis existencial súper importante, porque todo lo que me había definido hasta el momento de repente empezó a fallar. Y empezó a fallar con los tan habituales y de los que tanto se hablan problemas de tipo ansiedad. Empecé a no disfrutar tanto con la consultoría informática, a la cual me dedicaba en cuerpo y alma, y yo soy carne de consultoría, de proyectos. No empezaba a pasármelo tan bien cuando salía de fiesta y no era capaz de disfrutar de ese día a día tal cual yo hacía hasta la fecha. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? A la pregunta si tengo algún hobby destacable que me gustaría contar, pues sí, la verdad es que todo este proceso que he comentado antes, que supuso un antes y un después para mí cuando tenía 35 años con el nacimiento de mi hija, me acercó más también a otra faceta de mi vida que no publico y de la que no hablo en las conferencias, ni en las charlas, ni en las entrevistas habitualmente, y es mi faceta, digamos, y entrecomillado y entre paréntesis, espiritual. Yo practico de manera diaria la meditación desde un punto de vista de conexión con la fuente. Canalizaciones hago también y soy una persona a la que le encanta practicar el Reiki. He pasado muchos años, a la par que acudía a los talleres de literatura y me mezclaba con los círculos de escritores valencianos principalmente, acudía también a talleres de Tantra, especialmente a todos los cursos y todos los niveles de Reiki, y aprender a meditar, aprender a respirar, y como deber casi obligatorio para tener una buena salud mental y física, ejercitar la práctica del yoga. Y esto es algo que como persona es realmente lo más importante de mi vida, si dejamos todo lo que es lo tangible, como los hijos, como los libros, como el mundo de la pareja y
todo lo que está en el 3D, pues para mí es muy importante también preparar mi camino para ser más consciente cada día y más capaz cada día de empatizar, comprender a mis compañeros, a mis iguales, y realmente soy una creyente de que todos somos uno. Esa soy yo también, y no solo es un hobby, sino que es una forma de vida. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? A la pregunta de si tengo alguna manía de escritora, algún ritual, bueno, quizá forme parte de la edad, quizá forme parte de ese acomodamiento que viene con la madurez. Creo que sí, porque cuando era más joven realmente no necesitaba ningún tipo de orden, ni necesitaba ningún tipo de limpieza extra a mi alrededor para funcionar, pero ahora sí me he acostumbrado a tener las cosas muy ordenadas, eso lo primero, y con una música, con un acompañamiento, con unas velas. Especialmente me encanta y necesito casi que mis gatas estén alrededor y estén bien alimentadas, estén satisfechas, y entonces cuando todo está limpio, cuando todo está ordenado, cuando tengo mi vela, cuando me he puesto mi palo de santo, me he puesto mi incienso, en ese momento yo cojo mi ordenador, me pongo un cojín encima de las piernas, y donde más me gusta escribir es en el sofá, acomodada como si fuera una condesa, rodeada de mis gatos, y ahí es cuando más inspirada y de hecho pues más horas seguidas puedo pasar, permitir que el influjo de la inspiración se dé y aprovecharlo para sacar unos textos y unas narraciones que después no tenga que borrar, porque en eso también soy muy estricta. O sea, si no estoy satisfecha con lo escrito, dejo pasar el día, lo tengo ahí escrito, pero soy consciente de que lo voy a borrar, de que voy a reescribirlo y que mañana será un día más donde retrabajar esto. De hecho, me suelo señalar bastante los textos o las palabras con las que no estoy satisfecha. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? En realidad, como he comentado antes, en mi infancia y lo que es mi trayectoria hasta los 30 años, yo me he dedicado profundamente, intensamente y apasionadamente al mundo de la tecnología. De hecho, estudié ingeniería informática y mi sueño de pequeña era como el de mucha gente, ser astronauta, ¿no? Lo que pasa que hay una realidad, tenía una realidad física que me lo impedía. Me enteré muy jovencita que era mi miopía súper magna, ¿no? Porque yo calzaba ya por entonces 9 dioptrías en cada ojo, y pues eso me impedía ser astronauta, y entonces, dada esa frustración, pues empecé siempre a visualizarme como si fuera una persona que se iba a dedicar al mundo de la ciencia y científica. Pero en aquel entonces yo estudiaba música. Creo que el que me haya resultado relativamente sencillo después ponerme a escribir ha sido por todos los estudios de música que realicé, que los hice completos. Y escribir, pues escribía de manera ocasional, terapéutica, principalmente cuando era adolescente, pues con todas mis cosas. Luego fui animada por un profesor de literatura, Javier Satorre, a seguir profundizando, porque me dijo que tenía un buen ritmo, y sinceramente lo abandoné hasta que me volvió a nacer el espíritu y la ansia y las ganas de escribir y de transmitir y de contar todo aquello que me obsesionaba a través de la escritura a partir de los 35 años. Tengo una carrera tardía, voy sacando obras poco a poco, y en mi infancia pues no soñaba con ser escritora, sino soñaba con ser una gran científica o ser una científica o dedicarme al mundo de la ciencia. De hecho, como he comentado antes, tengo una faceta espiritual muy importante, que es muy importante para mí, y ella me traslada a creer en la reencarnación. Entonces, de alguna manera bromeo a veces y me pido para la próxima vida no ser una gran escritora, sino ser antropóloga. Me interesa muchísimo el mundo de la evolución del ser humano, los homínidos y la paleontología.
¿Qué supone para una escritora Nobel en su primera novela, Diosa de Tierra y Metal, tener una acogida tan fantástica como tuvo tu novela? La diosa. La diosa de Tierra y Metal vino plagada de abundancia, vino en un momento muy dulce de mi vida cuando estaba empezando esta nueva vida que os hablaba de escribir y de ser profesora. En ese momento vivía en el Saler, tenía un espacio para escribir absolutamente alucinante, que era mirando al mar en un trocito del salón. Y en ese momento además yo me relacionaba mucho en Valencia con Juan Miguel Aguilera y conocí a Victoria Cano, con lo cual pues las personas que estuvieron involucradas en el proyecto eran muy potentes, son muy creativas, tienen un grandísimo talento y yo creo que su energía se sumó a la que yo con toda mi inocencia, ¿no? Con toda mi ingenuidad Nobel empezaba. Ediciones El Transbordador, además, siendo una editorial pequeña, mima y cuida muchísimo todos los detalles de sus publicaciones, con lo cual el libro sigue siendo como un regalito, ¿no? Tanto la portada como la contraportada, como todo su contenido, con sus guardas, con sus colores, con la calidad del papel, la maquetación es exquisita. Entonces yo me sentía muy cómoda con ese producto. Había aprendido a través de Salva Raja, el editor de Fundación Binatea Editorial, cómo promocionar y había ayudado en sus proyectos solidarios y en los proyectos de difusión, con lo cual me lié la manta a la cabeza y todo aquello que se me presentaba para poder difundirla lo hacía de todo corazón y creyendo muchísimo en mi proyecto en ese momento. Era un world building, una space opera del cual yo había inventado cada una de las palabras y cada uno de los personajes y cada una de las características que acontecían y que pasaban. ¿Cómo surgió la idea de la Condesa Binaria? Estaba estudiando ingeniería del software para presentarme a los exámenes de profesor de informática y saltó este personaje Ada Lovelace y me llamó mucho la atención cuando vi que era científica y que también le gustaba escribir. Entonces leí que era hija de Lord Byron y a partir de ahí me fascinó lo que leía acerca de ella y surgió la necesidad de investigarla más y más y todo el año posterior fue además en el confinamiento que estaba estudiando. Durante ese momento se decidió por parte de las autoridades que no se iban a hacer los exámenes por precaución por el COVID, con lo cual yo pude apartar los estudios que en ese momento me tenían atrapada y dedicarme a leer sobre ella y lo disfruté muchísimo porque me compré absolutamente todas las biografías que existían acerca del personaje. Me animó muchísimo el saber que no se había hecho todavía ninguna novela adulta. De hecho, desde el confinamiento hasta la actualidad sigue sin haber salido ninguna novela que ahonde en sus emociones y en todo lo que le aconteció a nivel personal. Sí que hay biografías y hay cuentos infantiles que se quedan muy en la superficie. Entonces eso me animó muchísimo a seguir profundizando en lo que es la vida y los logros, los retos, las dificultades y conocerla hasta casi intimar con ella de una manera muy atrevida, como verán los lectores que no me he cortado absolutamente nada, ya que estaba en entrar en todo aquello que sentía y en todo aquello que percibía del personaje y de todos los detalles que incluyó dentro de su biografía. Desde que empezaste a escribir el libro hasta que lo habías acabado, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, pues ya he comentado con anterioridad que soy una persona bastante exhaustiva, que no doy nada por terminado hasta que no me encuentro totalmente satisfecha del trabajo que he realizado. Otra cosa es que después tenga más éxito, menos éxito, que guste más o menos, pero yo por lo menos me tengo que encontrar muy satisfecha porque después hay una labor de exposición y me tengo que encontrar muy cómoda con el trabajo realizado. Entonces, desde que empecé a escribir el libro, ya lo he comentado en la pregunta anterior, he dicho que fue en el confinamiento.
fue cuando empecé la investigación. Entonces me hice con todas las biografías que existían hasta la fecha. Habían 4 en total, 2 en inglés. Entonces pasé realmente 1 año y medio, teniendo en cuenta que tengo que compaginar este trabajo de investigación con el trabajo y con la crianza de mi hija, que por aquel tiempo todavía era una niña demandante, y pasé 1 año y medio realmente estudiándola, conociéndola, profundizando en todas las notas, en todos los comentarios, en todos sus diarios, en todo aquello que yo podía añadir para ofrecer más información acerca de su vida y después poder redactar una novela que fuera lo más plagada de detalle y de información acerca de la época, acerca de su persona, acerca de su contexto y acerca de todo lo que la rodeaba. El caso es que después la redacción realmente fueron 6 meses intensos, todos los días. Escribía aproximadamente entre 1000 palabras y 2000 palabras. Ya os podéis imaginar que había profundizado tantísimo en lo que es la vida de ella, que aunque luego revisaba y revisaba lo escrito, parece que me conecté y que canalicé su personaje y su vida, y la escritura, realmente el proceso de escritura duró solamente 6 meses. Ada Lovelace, tu protagonista, es un personaje muy bien definido y con las ideas muy claras. ¿Qué cosas comparte Marisa con Ada? Habéis intuido que Ada Lovelace es una gran protagonista. ¿Vale? Ha sido una tarea profunda investigar su vida. Principalmente porque su madre dejó, ella, hago un pequeño spoiler, pero ya es algo que cualquiera que sepa muy poco de ella puede imaginarse, es que falleció muy jovencita. Entonces su madre le sobrevivió y quemó absolutamente todas las notas, todos los diarios y todas las misivas y cartas que se intercambió a nivel personal. Con lo cual solo quedó su trabajo profesional, del que hemos disfrutado y del cual se ha desarrollado todo lo que es el mundo de la informática, pero nos encontramos con una Ada Lovelace que necesitaba dibujar mucho la parte personal. Entonces me preguntáis qué comparto con ella. Pues con un par de detalles fue suficiente para conectar con el personaje. Ada Lovelace perdió a su padre a los 9 años. Y aunque ella no lo llegó a conocer, yo sí disfruté de ese espacio de tiempo de 9 años, el cual me ha alimentado durante el resto de mi vida, pero yo también perdí a mi padre en un trágico accidente a los 9 años, y eso pues te une. Ser huérfano te une mucho, te marca de por vida, y sentía que era algo que podía compartir porque ella sintió esa obsesión hacia su padre, tal cual de alguna manera he vivido yo también. Dinos qué siente un escritor cuando recibe el libro en físico. Cuando lo viste en tus manos por primera vez, ¿qué sentiste? Os podéis imaginar la alegría de una autora, todavía novel, porque esta es mi segunda novela, que recibe un producto, que recibe un libro que ha mimado tanto, que ha trabajado desde el punto de vista intelectual, emocional, con tanta intensidad, pero ve que también la editorial que ha apostado por ella, como es la Fundación Binatea Editorial, ha desarrollado con toda la calidad que un libro pueda tener, desde el punto de vista de la portada, la cubierta completa, las guardas que son de un verde precioso, la maquetación interna, todo está tan mimado. Estoy tan orgullosa de que realmente todo haya derivado en un libro con tanta calidad, que lo que sentí es que realmente pues era el colofón perfecto para todo el trabajo que había realizado y que la editorial había mimado y se había esforzado muchísimo en que esto fuera así. Otro aspecto destacado de la novela es su ambientación. Has recreado el Londres de 1800, con todos sus detalles culturales, sociales y políticos, y detalles de Lord Byron y familia. ¿Cuánto te costó documentarte para el desarrollo de la novela, tanto en tiempo como en esfuerzo? La novela de la Condesa Binaria, he hecho un esfuerzo gratificante, pero importante también, de
trasladar al lector a la época. Entonces está plagada de detalles que yo al menos no he leído en otros lugares, ¿vale? Porque es una época que se ha utilizado bastante en el mundo del thriller y que tiene muchas referencias desde el punto de vista de la intriga. Tenemos a grandes conocidos de la época victoriana, ¿no? Como Sherlock Holmes, como Jack el Destripador, etcétera, ¿no? Pero yo he intentado trasladar tanto en la descripción de las viviendas como en la descripción de los lugares y de las ubicaciones, del papel pintado de las paredes, a lo que olía, a lo que sabía, con todos los sentidos que debía de sentir una persona cuando estaba viviendo en esa época, tanto o principalmente si era aristocrático o incluso siendo aristocrático, y también para las personas que eran en su gran mayoría, el 98%, 95%, que eran de estratos sociales ya bajos, ¿no? Porque ahí había una brecha social espectacular. El tiempo que he tardado, lo he comentado antes, he tardado 1 año y medio en documentarme en total. Y como he dicho, pues he intentado trasladar detalles que no se conocen o que a lo mejor la gente no es tan consciente y que no se utilizan tanto en la ambientación de la novela. He intentado ser lo más próxima y lo más certera posible en este punto. Entonces, bueno, pues en total fue 1 año y medio, pero a lo largo de la escritura de la novela, que en total ha durado 3 años, cualquier detalle que pudiera aparecer por mi vida a lo largo de las lecturas o a lo largo de las noticias o a lo largo de los libros que iba leyendo, si lo consideraba de interés y consideraba que no había sido incluido con anterioridad, o a lo mejor los lectores no eran tan conscientes de este detalle de la época victoriana, pues yo lo incluía en alguna ubicación, en alguna casa, en algún momento. Y se cuentan detalles pues bastante escalofriantes acerca de cómo se vestían las mujeres, cómo se preparaban para gustar a los hombres, qué se esperaba de los hombres también como proveedores, cuál era el modelo de convivencia y cuál era la dinámica en el arreglo de matrimonios, cuáles eran las expectativas, que realmente no hemos cambiado tanto porque no nos lo consienten, parece ser, determinados estereotipos. De ahí nacieron muchos de los que existen ahora, que es el puro romanticismo, nace en esa época también, dejando atrás el rococó. Y nos encontramos en una época que tiene en todas sus facetas muchísimas de las cosas que hemos heredado y que seguimos viviendo nosotros. Aunque, por ejemplo, los matrimonios eran arreglados por conveniencia, porque, como se comenta en la novela, no se casaban, sino que se cruzaban como puras sangres o como perros de raza. En cierta medida ellas tenían unas expectativas de tener un romanticismo tal cual pues reflejaban novelas como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, con lo cual se mezclaban los dos mundos, el mundo del romanticismo más puro que nace en esa época, y Lord Byron es el gran precursor de esta etapa de manera de entender el amor. Es la primera vez que se habla del amor libre, y al mismo tiempo pues se sigue manteniendo todas las estipulaciones convenientes que hacían que un matrimonio pues a largo plazo y desde el punto de vista más conservador pudiera funcionar, y es que estuvieran ubicados en un estatus social concreto, a poder ser mejorar a través de un título, mejorar a través de una cantidad económica, a través de un trabajo que fuera considerado de honor. Todas esas son cosas que se saben, pero en la novela se profundiza mucho también en la parte más humana y más plagada de romanticismo que también convivía en la época, con lo cual nos encontramos con una época extremadamente fascinante en la que convivía el romanticismo y lo que es la conservación, lo que es el mantenimiento. La novela transita por las distintas etapas de la vida de esta mujer extraordinaria, conjugando su pasión por la ciencia como matemática con un corazón enamoradizo. ¿Qué parte de Ada has visto más interesante y más fantástica? Para contestar a la pregunta de qué me fascinó
de todo, me fascinan muchas cosas. Yo creo que mi pasión por Ada Lovelace la vais observando en cada una de mis contestaciones y de mis palabras. Pero voy a leeros un párrafo que traslada bastante bien cuál era su grandeza, ¿vale? Ella dice: como he dicho, era científica, creativa, músico y también tenía un punto de escritora. Por eso sus notas están tan bien hilvanadas, tan bien desarrolladas y pudo desarrollar su pensamiento analítico también. Ella dice: nuestra mente es tan complicada. Si para el cálculo de un simple polinomio necesitamos cientos de ruedas dentadas como es la máquina analítica, ¿cómo de ardua será la tarea de deshilar la enrevesada y espinosa cuestión de nuestra mente? Pocas personas saben que Ada Lovelace, además de sus logros desde el punto de vista de la informática como la primera desarrolladora del algoritmo y como comprender que el dato podía ser más allá que un número, también estuvo investigando las redes neuronales y su relación con la electricidad, que en aquel momento, gracias a Faraday, ya estaba en marcha. Entonces, lo que me fascinaba de ella es, pese a todas las dificultades que tenía, era una mujer y no podía cursar estudios superiores. Era una mujer y no podía entrar en los círculos científicos. Estaba siempre enferma. Eso, para alguien que ha tenido una enfermedad discapacitante y que ha pasado meses acostado en una cama mirando el techo, sabe lo muchísimo que te impide desarrollar cualquier proyecto. Pese a eso, ella no dejaba de entender que su enfermedad le abría puertas a otros lugares, que otras personas que eran normales y que podían vivir su vida sin tanta traba, le suponían un esfuerzo y le suponían unas capacidades extra. Yo creo que esa manera de ver su vida, todas sus dificultades como un reto y como una manera de desarrollarse más allá de lo que, como ella misma dijo, un simple mortal podría hacer, es la parte que más me fascinó de ella. De hecho, su propio entorno, cuando era tan hiperbólica, cuando era tan exagerada, se lo consentía porque sabían lo muchísimo que sufría, lo delgada y lo demacrada que estaba en muchas ocasiones, lo muchísimo que sufría físicamente, la adicción constante que debía de tener a sustancias como el opio y otras sustancias que le quitaban el dolor, porque era la única manera que tenía para poder levantarse de la cama, y tenía que jugar con estar muchas veces con la mente aturdida y seguir desarrollando y seguir mezclando ese malestar continuo que tenía físico y mental con el desarrollo de ideas y proyectos científicos, igualándose y equiparándose al hombre en aquel momento para poder ser considerada. Creo que eso es lo que más me fascinó de ella. ¿Tendremos próximamente más libros de Marisa Alemany? ¿Tienes algún proyecto en marcha? Bueno, pues Marisa Alemany, como comentáis, si tenemos algo de libros próximamente, pues tengo dos proyectos. Uno es sobre el matrimonio Tolstoy. Me parece súper interesante que también dejarán por escrito los dos sus diarios, y entonces ahora mismo estoy en el proceso exhaustivo de documentación, leyéndolos atentamente, y luego mi intención es escribir una novela que traslade los pensamientos también de la época, en el siglo XIX, en este caso en la Rusia imperial, de cómo suponía ser, por parte de Sofía Tolstoya, una mujer que había dado a luz a 13 hijos de un gran humanista y escritor como fue León Tolstoy, y dejando la realidad por escrito, ¿no? Que fue todo aquello que trasladaron en sus diarios, especialmente la realidad de ella. Es una mujer que ha sido poco considerada por su país, porque creyeron que no estaba a la altura del gran hombre. Lo mismo le pasó a la madre de Ada Lovelace, nunca le perdonaron que repudiara a su marido, Anna Milbanke. Entonces, bueno, ese tipo de historias me interesan.
la intrahistoria que algunas mujeres sí trasladaron en sus diarios y que hasta el momento todavía nadie ha novelado, y ese es mi proyecto más importante en el que estoy ahora mismo, y siempre tengo pues la segunda parte de La diosa ahí pendiente escribir, que en algún momento cuando disponga del tiempo también haré. Esos son mis dos proyectos. ¿Qué aconsejarías a esos escritores que, pese a tener cosas ya escritas, no se atreven a publicar? Realmente las personas tenemos perfiles y motivaciones tan diferentes que nos llevan a hacer la misma cosa, como es trasladar por escrito aquello que nos viene a la cabeza, nuestras obsesiones, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, que yo no soy persona para dar consejos en este aspecto. Creo que si una persona quiere publicar, tiene diferentes medios para hacerlo hoy en día. Afortunadamente existe la autopublicación, existe la copublicación, existen los medios a través de editoriales más pequeñas que si has escrito algo con calidad también se atreven a apostar por ti, y creo que hay los suficientes medios para que si una persona quiere publicar realmente dé el paso. Y respeto ampliamente el hecho de que una persona no quiera publicar. ¿Por qué? Porque el interior de una persona que ha escrito, desde luego en mi caso, es muy introspectivo. Entonces, el esfuerzo que haces para exponerte, para hablar, para explicar, para defender tu proyecto, como hoy requieren las redes sociales y como hoy requiere la promoción de tu trabajo, es tan demandante que entiendo que no quieran entrar en ese ámbito. Así que lo respeto muchísimo. Las personas que no quieren publicar, pues guardan su libro dentro de un cajón de su casa, y han hecho el trabajo que tenían que hacer, y en gran parte es terapia también, y creo que es muy importante respetar cada uno lo que considera hacer con su trabajo. Al igual que en la novela Lágrimas Negras de Luz Pérez, tu novela Diosa de Tierra y Metal la prologó Susana Gisbert. ¿Qué significó para ti tener el privilegio de una prologista tan grande? Gracias, Lute, por mencionar a Susana Gisbert, que tanto a ti como a mí nos prologó la primera novela. Ya sabes lo tremendamente generosa que es con su tiempo. También es que yo le valoro muchísimo esa capacidad que tiene, tremendísima, para lidiar con un trabajo complicado como es la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos de Odio, que tiene, junto con toda su labor de literatura y de expresión de las mujeres más desfavorecidas y con más problemas con la violencia machista. Pues Susana es una persona entregada, es una persona con una grandísima capacidad de expresión, de trabajo. Yo la tengo en los agradecimientos también, incluso en esta novela que no tiene prólogo, por ella, porque es un referente para mí en muchos ámbitos, a nivel profesional, a nivel de persona, a nivel intelectual, y la sigo con todo el interés, porque cuando tengo dudas acerca de alguna cuestión, suelo leer qué opina ella al respecto, porque suele ser una persona reflexiva, que si tiene una opinión en concreto acerca de algo es porque la tiene trabajada. Entonces, aprender en cabeza de otros es interesante, y aprender en la cabeza de Susana Gisbert yo creo que es un acierto. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón en especial? Bueno, mi lugar preferido para escribir, en realidad tengo dos. Uno es en el salón de mi casa, rodeada de mis gatos, de mis gatas, como he comentado antes. Y el segundo lugar es una casita muy especial a la que tengo acceso durante los veranos en Castellón, pueblecito secreto, que no quiero decir el nombre para que no se extienda. Es un lugar que está rodeado de una naturaleza increíble, que tiene todavía el sabor de los años 70 o 80,
y escribir en esa terraza es un privilegio y me ha traído muchos momentos de inspiración, como es precisamente La Condesa Binaria, que escribí en un 70% en aquel lugar. Un pueblo misterioso, secreto de las montañas de Castellón. Esos son 2 de mis lugares favoritos para escribir. Salón de mi casa y este pueblecito especial de Castellón. Dinos tus redes sociales o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Pues en redes estoy en Instagram con un perfil que se llama marisa.alemain.escribe. Estoy arrancando ahí con el Instagram. En Facebook es Marisa Alemán y es muy sencillo. Y en TikTok estoy empezando ahora con Marisa Alemán 31. Y bueno, me han dicho que es la red en la cual hay que intentar promocionarse ahora. Y bueno, como he dicho, es un esfuerzo importante para mí esto de las redes sociales y la exposición, pero en ello estoy. Y os invito a seguirme, al igual que yo sigo a otras personas, y creo que bueno, es una manera de entretenerse y de aprender muy interesante. Para acabar, si te apetece hacer algún apunte o comentario, ahora puedes hacerlo. Nuestros micrófonos están abiertos para ti. Pues aprovechando que tengo unos minutos de micro libre y siguiendo en la línea de la novela, La Condesa Binaria de Adolf Leib se ha escrito con la intención de trasladar la parte humana, la parte científica, la parte personal, la parte emocional de una gran mujer. Entonces está claro que parece que haya un boom ahora de mujeres de la intrahistoria, pero el caso de Ada Lovelace es tremendamente especial porque fue un hombre el que la puso en la foto en el siglo XX, fue Turing el que reconoció que se había basado en sus notas. ¿Y cuántas mujeres deben de existir por ahí que tuvieron un grandísimo talento, pero las cribas, los tirantes, la imposibilidad, los corsés de la sociedad impidieron desarrollarse? Es tanta la suerte que tenemos actualmente, especialmente y únicamente en el mundo occidental, donde podemos desarrollarnos, que no podemos dejar, por un lado, de empezar a marcar referentes y todos aquellos que dicen que o que opinan que la mujer no hizo nada, demostrar que sí que hizo cosas, que de la historia está contada principalmente en masculino y que necesitamos referentes, especialmente científicos, para que las mujeres no se pierdan esta nueva etapa en la cual la tecnología va a ser fundamental para ganarte la vida simplemente, y que además las mujeres somos muy parecidas a como éramos muy parecidas entonces a como somos actualmente, simplemente que vivíamos totalmente parasitadas e encorsetadas e imposibilitadas. Está demostrado que el cerebro de una persona, si no se desarrolla, empequeñece. Y con esa excusa de que mantenían determinados científicos que el cerebro de la mujer es más pequeño y por tanto no puede desarrollar ideas grandes, estuvieron muchísimos siglos. O sea, es que no es bastante lo que estamos trabajando, tenemos que seguir trabajando para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y el futuro nunca más vuelva a dejar al 50% de la población del lado, sometido y sumiso al otro 50% que con sus habilidades hacen lo que pueden, pero realmente no son capaces de hacerlo todo. De hecho, si La Condesa Binaria y Ada Lovelace está teniendo ya cierta notoriedad porque vamos por la segunda edición, es porque las empresas tecnológicas tienen en sus notas de objetivos el hecho de captar el talento femenino para sus grupos de directivos. Esto es porque ya está demostrado que los grupos intergeneracionales, que los grupos con diversidad de género y con diversidad de opiniones, incluso con diferentes nacionalidades y culturas, aportan más a lo que una empresa puede ofrecer a sus clientes. Entonces ya no estamos hablando de porque es justo, es que es necesario, es que es mejor para todos.
Y bajo ese convencimiento pues sigo trabajando, me sigo enamorando de estos personajes y creo que esta es mi labor como escritora y creo que otros muchos se suman a esta misma tarea ardua de sacar mujeres de la historia, utilizar sus propias vivencias, sus diarios y convencernos todos de que efectivamente merecemos las mismas oportunidades, que el mundo necesita algunos reajustes para que todos encajemos de una manera cómoda, acertada y más justa realmente y más capaz para afrontar los retos que nos vienen próximamente con el cambio climático y con todas las cuestiones que supondría tener un mundo verdaderamente justo, un planeta equilibrado y lo que merecen nuestros hijos y nuestros nietos, porque yo estoy convencida de que no heredamos el mundo de nuestros padres, sino que somos los protectores del legado que se merecen nuestros hijos. Y eso forma parte de ser una defensora del feminismo y de todas las causas que conlleva y que tiene en paralelo esta corriente de pensamiento. Marisa, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Lute, Pérez, Vanessa, gracias por darme voz, gracias por darme la oportunidad de una manera extensa, no como siempre proponen las redes rápidamente, sino de una manera reflexiva, repasar todo el proceso de creación de mi novela. Estoy muy agradecida porque son preguntas muy procedentes, he tenido que viajar un poquito en el tiempo para poderlas contestar de una manera fehaciente y correctamente y con todo el detalle que merecéis. Así que os estoy muy muy agradecida por darme esta oportunidad de poder expresar qué llevo adelante este proyecto, el tiempo que pasé trabajándolo, cuáles son las inquietudes que han estado alrededor, cuál es su contenido y sobre todo pues este trabajo de exposición pues con gente tan maravillosa como vosotros pues resulta mucho más sencilla de hacer, al menos para mí. Así ha sido y muchas gracias por todo. Vamos a escuchar un fragmento del audiolibro Diosa de Tierra y Metal de Marisa Alemany, narrado por Ana Serrano. Diosa de Tierra y Metal es el debut de una interesantísima voz en la literatura fantástica española de la actualidad, Marisa Alemany. A medio camino entre la literatura con fuerte mensaje ecologista y la fantasía más deudora de maestras como Úrsula K. Le Guin, la autora nos presenta una trama tan arraigada en el feminismo como rica en imaginación. Marisa Alemany es una autora nacida en Valencia. Compagina su labor de profesora de informática con la literatura, en especial de género fantástico, de la que es tanto ávida lectora como autora. En clave de humor, de un poblado indígena ante el encuentro casual de un objeto para ellos totalmente nuevo, una botella de Coca-Cola, que toman por un regalo de los dioses. Ya entonces me llamó la atención algo que luego iría enganchándose en mi mente hasta formar parte indisoluble de mí: los dioses. Nadie se planteaba que pudieran ser diosas, ni el productor, ni el guionista, ni nadie de los que daban vida a aquellos nativos de otro tiempo y lugar, a los que hicieron, consciente o inconscientemente, adoptar nuestros propios estereotipos y roles. Los dioses tenían que ser hombres porque es lo que siempre hemos aprendido. Ni que decir tiene que a la adolescente que yo era entonces ni se le pasó por la cabeza plantear ante su pandilla semejantes cuitas. En esa época, en que hormonas y neuronas se confunden y mezclan, toda nuestra preocupación se centraba en conseguir en el patio de butacas el lugar adecuado junto a la persona correcta y aprovechar el entorno para algún coqueteo furtivo, para caricias o para cogerse de la mano, con esa contradicción en la que vagábamos y según la cual eran ellos quienes se tenían que acercar demasiado y nosotras quienes debíamos mantener el límite entre la caricia romántica y aquello que llamaban propasarse. Y por descontado,
En esa tesitura, si se me hubiera ocurrido plantearles aquello de que ¿por qué todo el mundo daba por supuesto que eran dioses y no diosas?, solo hubiera conseguido que me miraran como si me hubiera salido un cuerno verde en medio de la frente y me etiquetaran de chalada y aburrida para siempre. Y como en la adolescencia la aceptación del grupo es lo fundamental, no estaba yo dispuesta a salirme de los carriles establecidos en público, por más que aquella idea se me quedara incrustada. Tampoco en casa se me ocurrió plantear semejantes cosas. Como decía, era una época en que vivíamos en una constante contradicción entre un pasado tatuado a fuego y un futuro que todavía daba vértigo a nuestros mayores. Pero me quedé pensando de dónde venía aquella suposición y recordé toda la iconografía cristiana en la que Dios, fuera divino o humano, siempre era masculino y las mujeres quedaban relegadas a un papel de acompañantes. Pero no solo eso. Pensando en el Olimpo griego y en las deidades romanas, y aun cuando tenían diosas, tampoco me quedé convencida. El reparto de papeles era claro. Las diosas reinaban en materias como la fecundidad o la belleza y a lo sumo la sabiduría, mientras ellos lo hacían en la guerra o los mares, con un reparto de roles que no distaba demasiado del tradicional. Y para acabarlo de arreglar, las representaciones de las diosas siempre lo eran de mujeres jóvenes, bellas y con un cuerpo escultural, mientras ellos se podían permitir un Poseidón entrado en años y hasta un Baco entrado en carnes. Aunque luego mi trayectoria ha discurrido por los cauces que cualquiera, de haber conocido mis cuitas de entonces, habría adivinado, lo cierto es que no había vuelto a recordar ese episodio del cine. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.